seguridad, corrupción, análisis, política. Enlace con la seguridad. Con Arturo Ibarra. Bien, las 6 de la tarde con 33 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Enlace Informativo. Y bien, como todos los lunes a esta hora le doy la bienvenida a Arturo Ibarra con su análisis en materia de seguridad. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Elliot. Un fuerte saludo a toda la gente que nos ve y escucha. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Arturo. Bueno, el tema que hoy pongo sobre la mesa y que me gustaría conocer tu análisis, tu perspectiva, es esta situación que se dio la semana pasada. Un comentario, una postura que presenta o que da el presidente López Obrador. Después de que un día antes se presenta un video de un grupo de personas que perseguían a un convoy militar allá en el estado de Michoacán. Lo venían persiguiendo, y bueno, no hubo un ataque armado, pero sí, bueno, el hecho de que los militares iban siendo perseguidos por un grupo de personas. Ante ello el presidente dice el día siguiente que que él protege, o bueno, que su gobierno protege a los militares, pero dice también protegemos a los integrantes de las bandas criminales porque son seres humanos. Y este comentario generó una serie de reacciones muy fuertes, y el presidente todavía después dice que no fue un desliz, que él pensó y dijo cada palabra que haya señalado respecto a la protección a los integrantes del crimen. ¿Cómo podemos ver esto, Arturo? Sobre todo cuando vemos que la ciudadanía pues tiene una confianza en su gobierno para que combata la inseguridad, pero con estos discursos no abona en este sentido. Bueno, en efecto, Elliot, yo pues buscaría hacer una lectura pues un poco más tranquila, ¿no? Tal vez entender que, pues sí, la verdad es que el ejército desde que empezó a estar en estas labores de seguridad ciudadana, y por qué no decirlo, ¿no? Seguridad interior, ¿no? Cuidar la Constitución cuando ellos son seguridad nacional, ¿no? Realmente el ejército está diseñado desde, pues sí, varias décadas para cuidar la seguridad del Estado, no cuidar la seguridad de la Constitución. Para eso están las policías federales, estatales, ¿no? Pero bueno, entonces desde que empezó el ejército, pues se ha cometido una serie de atropellos. El ejército no está capacitado para pues conocer todos los artículos de la ley, para llevar un intercambio con la ciudadanía, y pues podemos ver aquí como resultado que sí hay varios miles de quejas ante la ley por abusos de autoridad del ejército. Yo me imagino que pues López Obrador, que de alguna manera quiere cuidar mucho este espacio, pues trabaja de este sentido. También por otro lado quiero entender que él en la búsqueda de los derechos humanos, las garantías que da la Constitución, el tema de las garantías individuales, pues sí, en efecto, hasta no ser comprobado culpable, pues todo ser humano, ¿no? Pues es inocente. Primero se presume la inocencia, después la culpabilidad, y yo creo que pues él es lo que quiso decir. De alguna manera, pues no le salió bien, realmente el mensaje fue contrario, y pues yo creo que hay que ver la parte negativa de todo esto. La primera es que sí hay un tema de ingobernabilidad, Elliot, porque en el momento que le estás dando un lugar de protección a un culpable que atenta contra la ciudadanía, que atenta contra la ley, que atenta contra la seguridad del Estado mexicano, que atenta contra la Constitución, pues estás favoreciendo un tema de ingobernabilidad, y pues eso se va a manifestar tarde que temprano dentro de las instituciones que mantienen unido el gobierno. También hay un atentado contra el Estado de Derecho. Pues hay que decirlo, realmente la Constitución marca muy claramente que no puedes andar protegiendo criminales, dado que pues para eso está la ley, para eso está el orden, para eso están las instituciones, ¿no? Y esto no se trata de cuidar, se trata de aplicar la ley, y el Estado de Derecho pues es su principal jerarquía, su principal capacidad. Y por último, que me preocupa más que todo, pues el impacto y la afectación, Elliot, a todo el tema de cultura de la legalidad, ¿no? En donde pues ahí están los niños, ahí están los jóvenes, están pues, sí, adultos, ancianos, y pues todos tenemos que seguir la ley, que realmente es lo que nos une, lo que nos va a dar garantías de poder concertar entre nosotros cohesión social, generar el tejido para poder trabajar de manera conjunta y dar veracidad, factibilidad y garantías de que todo va a salir bien. Aquí este último punto, si estás diciendo no hay que cuidar a los delincuentes, pues sí, el impacto es muy fuerte sobre estas tres, pero principalmente sobre la legalidad, que pues de por sí es muy difícil
decirle a la población, sigue la ley, cuando al mismo tiempo le hace el mensaje y cuida a los delincuentes, ¿no? Porque pues ese mensaje, pues yo creo que impacta, y pues por aquí podemos ver que sí, yo estoy de acuerdo en que muchos son delincuentes por falta de oportunidades, pero también muchos son delincuentes por aborazados, porque tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Y de alguna manera, pues el país se presta por la cercanía con Estados Unidos, y de alguna manera pues se generan estos mercados donde México es de los principales mundiales con cantidad de delincuencia organizada, y que de alguna manera pues es el número 1 en el mundo distribuidor a nivel mundial, Europa, Asia, Norteamérica, pues de drogas y de cuestiones que son dañinas para la salud y que son muy acusadas por la Constitución mexicana y las constituciones de los demás estados. Entonces, decir no cuide a los delincuentes en un lugar tan delicado como México, que realmente tiene severos problemas de cultura de la legalidad, de Estado de Derecho y de ingobernabilidad, pues es darle, ¿no?, un poco de tema, pero entendiendo, ¿no?, que tal vez mucha de la población, no estamos hablando de poca, Elliot, hay más de 1,5 millones de personas relacionadas con la delincuencia organizada, con el narco. Por supuesto, no todos son brazo armado, ¿no? Sería imposible cuidar un país con 1,5 millones de guerrilleros o de sicarios matando a diestra y siniestra. No, también hay brazo logístico, hay brazo jurídico, hay brazo financiero, en fin. La delincuencia organizada tiene mucha capacidad de organización, pero lo que ha demostrado es que pues ya lleva 40, 50 años de operar y se ha vuelto muy poderosa. Ese es el punto nodal, yo creo, de esta plática, en donde pues, ni modo, le ha ganado la carrera al Estado mexicano, repito, al Estado mexicano, que no nada más es el gobierno, también es la sociedad, y yo creo que López Obrador, al verse solo con una 4T que trae otros objetivos, no necesariamente enfrentar a la delincuencia organizada como algo supremo, pues no, él dice, vamos a darles un poco como de capacidad. Yo creo que quiere ver el tema de prevención, pero pues realmente vuelvo a repetir, México no es un lugar para eso. México es un lugar en donde en vez de aplicar máxima tolerancia, pues debes de buscar una estrategia, ¿no?, que te permita minimizar el impacto que está generando la delincuencia organizada en la nación. Son más de 130,000 muertos desde 2018 para acá y 100,000 desaparecidos. Y de alguna manera, pues ya sé que el 90 y tantos % pues es nada más entre ellos delincuencia organizada, pero sí hay un impacto que erramos o no a la sociedad en general, y pues por ahí podemos ver poblados enteros llenos de violencia, todo el tema de feminicidios que ha crecido terriblemente también como consecuencia de darle ese espacio y ese cuidado a la delincuencia organizada, también pues todo un tema de secuestros, y pues sí, al final del día pues ha impactado en el tema de inversión extranjera directa, y pues ¿por qué no? También impacta en un tema económico en donde la sociedad pues no se siente a gusto al estar escuchando que las estrategias contra la delincuencia organizada pues no están funcionando, y la percepción de seguridad pues se va destruyendo, se va acabando. Entonces, en general, pues sí creo que nos hace falta también hacer un llamado a la sociedad civil, a las universidades, a los institutos, sindicatos, etcétera, que también podemos trabajar y ayudar a minimizar este problema de delincuencia organizada que nos ha rebasado. No todo es el gobierno, también nosotros tenemos un factor comunitario, un tema social en donde pudiéramos incidir dentro del tejido social y generar cohesión y limitar un poco más el que la gente pues se vaya adhiriendo a la delincuencia organizada. Y por supuesto, me preocupa también mucho que de alguna manera, pues el presidente, cuando da estos mensajes de que hay que apapachar, pues sí, digo, a lo mejor estoy exagerando, ¿no?, pero que pues así como hay que cuidar al ejército y a las Fuerzas Armadas, también hay que cuidar a la delincuencia organizada, pues puede existir un tema de confusión, ¿no? Y eso, pues aquí yo hablaría de un pequeño tema de abandono para la sociedad, Elliot, que también es delicado, porque la sociedad en muchos casos, sobre todo en estados como Michoacán, que es muy fuerte el tema, Guanajuato, no siga Baja California con el fentanilo, pues obviamente la sociedad se siente abandonada, porque la sociedad quiere que haya un impacto directo sobre la delincuencia organizada y que se minimice. Y la realidad es que las estadísticas nos dicen no está pasando eso, y por el contrario, esta política de máxima tolerancia, abrazos y no balazos, o como la queramos ver, pues hace que la población se sienta abandonada por la autoridad, y entonces en ese momento sí pudiera llegar a ocurrir el fenómeno de que la población se acerque a esta delincuencia organizada al verla con poder, un poder que no debería tener, un poder que debería ser minimizado por la acción de la autoridad, y pues al tener a la autoridad con las manos amarradas,
y cuidando, no, pues puede ser delicado. Yo creo que sacar más adelante a la población de ese sentimiento de que hay que cuidar a la delincuencia organizada va a ser terrible, porque vuelvo a decir, impacta ingobernabilidad, impacta cultura de la legalidad y pues impacta la ley, impacta realmente todo el tema de cómo tenemos que generar un Estado de Derecho, que es la base de la democracia, la base de la libertad y la base de que la paz exista, Elliot. Entonces, me preocupa, pero creo que el presidente pues debe tener alguna otra acción, algún tipo de política pública para poder dar a entender que no quiso dar ese mensaje, sino simple y sencillamente respetar la ley y los derechos humanos. Me quiero quedar con eso y esperemos que no impacte al tejido social, como ya lo hemos marcado en estos 3 temas de ingobernabilidad, Estado de Derecho y afectación a la cultura de la legalidad. Sería mi lectura, Elliot. Sí, Arturo, y sobre todo porque también creo que algo que ha ocurrido y que se ha escuchado, o por lo menos en algunas columnas de opinión, algunos líderes de opinión también señalan que pareciera que también hay una especie de, que bueno, dice, se está cuidando, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, pero también preocupa el hecho de que las Fuerzas Armadas, o una gran parte de las Fuerzas Armadas, son enviadas a realizar actividades que no tienen que ver con la seguridad, ¿no? Por ejemplo, los están llevando a construir aeropuertos, los están llevando a construir, ahora tienen bajo su función las aduanas, o sea, otras funciones que quizá no sean las principales en materia de seguridad, y también ante eso dicen, bueno, pareciera ser que también parte del ejército está preocupado porque no sienten ese respaldo del gobierno federal. ¿Cómo ves esto, Arturo? Pues bueno, en efecto, como habíamos dicho, cuando se diseña el Estado como estructura que le va a dar una cabida a la sociedad, pues también se diseña un ejército, es decir, una fuerza, un monopolio de la violencia para cuidar al Estado. Pero también se diseñan policías y se diseñan, como tú dices, instituciones que van a estar cercanas a la sociedad. Yo creo que ahorita el presidente busca acercar de alguna manera al ejército a la sociedad, que siempre ha estado muy lejos. Sí. De hecho, para muchos historiadores y analistas, el ejército no está dentro de la sociedad, está fuera. Y de alguna manera, al meterlo y a involucrarlo, pues suceden este tipo de atropellos en donde el ejército, que no está diseñado para construir aeropuertos, ni está diseñado para andar civiles, ¿no? Ni Tren Maya, ni refinerías, ni nada más vías de acceso, pues yo creo que sí cambia, ¿no? Tal vez estamos ante el umbral de una nueva institución que pues sí, va a perder un poco de punch, por así llamarlo, ¿no? De impacto sobre el tema de enfrentar a los enemigos del Estado y también, en este caso, a los enemigos de la ley, ¿no? De la Constitución, y pues va a tener que dividir sus áreas. Yo me recuerdo aquí el modelo europeo, muy famoso, el italiano, en donde existen 4 policías, pero una de ellas son los carabinieri. Así se llama, carabinieri, que son militares especializados para llevar a cabo pues acciones de alto impacto, ¿no? Pues en este caso sí, enfrentar a la delincuencia organizada, pero con, ahora sí, estrategias, inteligencia, armamento pesado. Y ellos lo tienen muy claro, pero los que llevan la seguridad son las policías, claro. Y solamente recurren a los carabinieri cuando realmente hay una situación de alto riesgo en donde la policía no tiene la capacidad. Y aquí en México es al revés. Estamos viendo la desaparición de las policías federal, sobre todo, y está entrando el ejército a través, ¿no? De la Guardia Nacional y generando pues que se pierda esa capacidad de llevar la ley y el orden desde el punto de vista constitucional en un tema pues más profesional, social, que pues el ejército realmente no está capacitado, Elliot. Ellos no tienen la formación ni de criminólogos, no tienen la formación de abogados y ni de policías que se necesitan para llevar un diálogo con la población. Entonces yo creo que Andrés Manuel está generando un nuevo modelo. No sabemos si funcione, lo que sí sabemos es que hasta la fecha la cantidad de violencia y delincuencia ha crecido y cada vez se siente más el entorno de afectación en la sociedad. Así es, bueno, pues un tema que va a seguir abierto a la discusión y más con este contexto en el cual nos encontramos ahora con este tipo de situaciones, señalamientos, comentarios, en fin. Arturo, como siempre, te agradezco tu participación como cada lunes aquí en Enlace Informativo. Muchas gracias. Es un placer, Elliot. Un fuerte saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Arturo Ibarra. Bien, vámonos a una pausa comercial, pero antes